El miércoles pasado estuvimos hablando un tema bien interesante y hemos estado hablando acerca del anticristo. Hoy quiero ampliar algunas cosas acerca del anticristo y quiero que tú estés bien atento. Voy a estar utilizando el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, y voy a estar hablando acerca del anticristo. Le estuve diciendo acerca del anticristo que esto es un personaje que tiene que venir en el último tiempo. Y una de las cosas que podemos hablar con certeza es que ya todo el panorama está listo y preparado para este hombre que ha de venir. A este hombre se le conoce como el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que posteriormente se va a convertir en el misterio de la iniquidad, el diablo manifestado en carne. También hemos dicho que queda una semana en ese reloj profético relacionado con el pueblo de Israel y la tierra de Israel y Jerusalén, y es una semana de 7 años. Conforme a la profecía bíblica, nosotros entendemos que durante el tiempo de retorno de Jesucristo y antes del retorno de Jesucristo, esa semana de 7 años va a comenzar con un pacto que hará el anticristo con el pueblo de Israel y con algunas naciones en particular. Va a ser un pacto donde van a llegar a unos acuerdos. Ese pacto se conoce como un pacto de paz y seguridad. El Señor habla que va a haber un momento donde van a buscar la paz y la seguridad. Y el anticristo va a ser el personaje que va a provocar que exista, y digo exista entre comillas, la paz y la seguridad dentro del pueblo de Israel. Ahora, queremos reaccionar relacionado a esto, porque hay muchas cosas que tenemos que ver a la luz de la Biblia y también comprender a la luz de la razón, porque según lo que la Biblia dice, el anticristo va a ser un pacto de 7 años y ese pacto va a ser un pacto de paz y seguridad, pero a la mitad de la semana el anticristo va a romper el pacto y se supone que ya para ese tiempo el santuario esté preparado y ya el pueblo de Israel estuviera haciendo sus devociones de ofrendas y sacrificios al santuario. A la mitad de la semana el anticristo romperá el pacto y obligará al pueblo de Israel que no dé más ofrenda y sacrificio y no lo lleven más al santuario, y él mismo profanará el santuario. El apóstol Pablo dice que él se sentará en el santuario de Dios haciéndose pasar por Dios y es objeto de culto. El anticristo entonces va a profanar el santuario y en ese momento es donde la Biblia establece que viene la ira de Dios y llamada la gran tribulación sobre este mundo. Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 11, es bien importante, hermano y amigo que me estás escuchando, que podamos entender el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis empieza a hablar de unos juicios. Y de momento, hace como un paréntesis y empieza a decir algunos puntos que están ocurriendo. Es como si hubiera un evento que uno lo presenta y de momento se detiene para volver a empezar y decir más o menos qué fue lo que pasó durante esos días de ese evento. Pues Apocalipsis, eso es lo que hace. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11, mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Hermano, yo quiero que ustedes sepan que en el original lo que quiere decir es, y mide el santuario de Dios y el altar y a los que adoran en él. Lo primero que tenemos que ver es que este texto bíblico nos hace entender que en el último tiempo nuevamente va a estar construido el santuario de Dios. Puede ser el templo como puede ser el tabernáculo, porque ambas cosas es el santuario de Dios.
Al tabernáculo se le conocía como el santuario, y al templo se le conocía como el santuario. Pero en el último tiempo el santuario va a estar levantado. Una de las cosas que vemos aquí es que el Señor dice que se le dio una vara de medir y que le dijo: mide el templo, mide el altar y a los que adoran en él. El templo es lo que se compone como el lugar santo y santísimo, y el altar es lo que está en el atrio, pero que es parte del templo también. Y luego añade y dice: pero el patio que está fuera del templo, escuchen esto, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses es un equivalente a 3 años y medio. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, aquí estamos viendo el santuario nuevamente construido. Y en ese santuario es donde el pueblo de Israel va a empezar a llevar las ofrendas y los sacrificios para adorar a Dios. Hermano, esto tiene que ver con el pueblo de Israel, porque la iglesia no ofrece ya sacrificio. La iglesia sabe que hay un sacrificio perfecto que se entregó una vez y para siempre, y gracias a ese sacrificio nosotros fuimos perdonados, justificados y redimidos, que es el sacrificio de Cristo. Pero como Israel, cuando Cristo vino, no lo aceptó como el Mesías, todavía están esperando al Mesías. Y ellos van nuevamente a reconstruir el santuario y van a hacer sus ofrendas de sacrificio en adoración a Dios. Ahora, es bien interesante porque aunque el santuario va a estar, la palabra de Dios dice que el patio de afuera del templo, que lo deje aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este punto tenemos que buscarle y escudriñarlo. Miren lo que ocurre. Está el santuario. Ahora, hermano, si el santuario está, lo que indica es que ya el anticristo está en el pacto de paz, en los 7 años. Y se le permite a Israel hacer el santuario. Hay muchas especulaciones porque en el monte Moria, donde va el santuario, hay actualmente una mezquita del Islam allí, donde el pueblo musulmán adora a Alá. Y en ese sitio era donde estaba el templo que Salomón había hecho, y luego el otro templo que fue reconstruido. Pero algo va a ocurrir en el último tiempo que se le va a permitir a los judíos levantar nuevamente el santuario. Ahora, lo interesante de esto es que cuando el santuario esté, todo lo que es externo al santuario va a estar en las manos de los gentiles. Jerusalén, que actualmente pertenece al pueblo judío, ya que en el 1967, bajo una guerra de 6 días, conquistaron a Jerusalén, y Jerusalén dejó de estar hollada por los gentiles. Hollada es gobernada y dirigida por los gentiles. Ahora la gobierna Israel, e Israel tiene el poder sobre Jerusalén. Algo va a pasar en el último tiempo, que Israel nuevamente va a perder el poder de la autoridad en Jerusalén. Y Jerusalén va a caer en manos de los gentiles, y los gentiles hollarán nuevamente a Jerusalén. ¿Y cuánto tiempo lo van a hollar? 3 años y medio. Mi opinión personal es que este templo y estos 3 años y medio son los primeros 3 años y medio de los 7 años. Quiero decir que cuando comiencen los 7 años, los primeros 3 años y medio es donde se habla de este santuario, y se habla de que Jerusalén está siendo hollada por los gentiles. Ahora, yo quiero compartir algunos puntos con ustedes, y me gustaría que ustedes me llamaran y reaccionaran y aportaran. Y tú puedes llamarnos al 787-747-8801
787-8801 y pueden mandar mensajes de texto al 787-604-9693. ¿Por qué quiero que tú también aportes? Porque mira, una de las cosas que estamos viendo a través de la historia, desde el 1948, Israel tomó nuevamente su tierra, levantó la estrella de David, que es la bandera de Israel, pero desde el 1948 hasta este año 2013, Israel no ha podido tener paz. Siempre ha estado en combate y en guerra contra los árabes, contra los libaneses, contra los palestinos, contra Siria, contra Egipto y todos esos países árabes que siempre están combatiendo con Israel. Y aunque Israel es una nación que es una potencia y Dios la ha bendecido, la realidad es que hasta el sol de hoy no ha tenido paz. Y no importa las cosas cómo le vayan, si le van bien y se están desarrollando bien, es bien triste vivir en una nación que no tenga paz y que uno nunca tenga seguridad. Una de las cosas que anhelan los judíos y los israelitas es que la paz llegue y llegue la seguridad, porque siempre que la paz está, existe la seguridad, ya no hay guerra, ya no hay conflicto. Pero por otro lado, los árabes también tienen el interés de que haya la paz. Y ellos han estado hablando por mucho tiempo de cómo llegar a la paz, pero no han podido llegar a un acuerdo. Pero hay un dicho que dice que tanto está la gotera hasta que hace el hoyo. Una de las cosas que tenemos que ver, por ejemplo, la Liga Árabe tiene una propuesta a Israel. Primero, la Liga Árabe quiere que para que haya paz en Israel, tiene que haber un acuerdo entre los israelitas y los palestinos y que Israel de una vez y por siempre le permita a los palestinos tener un país independiente, un estado independiente. De manera que entre las propuestas que hace la Liga Árabe es que los palestinos sean una nación allí mismo en la tierra de Israel, pero que sea una nación independiente. Pero por otro lado, otra de las cosas que quiere la Liga Árabe, y es una propuesta de ellos, es que Jerusalén tiene que ser la capital de los palestinos. De manera que para los israelitas estas demandas son fuertes, porque no solamente quieren la independencia, sino que quieren a Jerusalén como su capital. Y para los judíos, Jerusalén es la ciudad sagrada y es la ciudad de Dios y es donde se hace el templo. Los jefes del Estado de los países de la Liga Árabe ponen a Jerusalén en el corazón de cualquier acuerdo con Israel. Con esto quiero decir es que para ellos no va a haber acuerdo si Jerusalén no cae en las manos de los palestinos. Y ellos lo tienen en el corazón y eso no lo quieren negociar. Ahora, hay un escritor israelita que escribe un tipo profesional reconocido en Israel, nacido en Israel y vive en Israel, que dijo, y él se llama David Grossman, dijo: los palestinos deben tener su propio estado independiente, libre y soberano. De manera que un escritor israelita de los más reconocidos admite, los palestinos deben de tener su propio estado independiente, libre y soberano. Y él reconoce que alcanzar la paz puede significar un compromiso doloroso que hay que darle solución. Él admite que es algo doloroso, pero la única manera que Israel puede tener paz y puede llegar a los acuerdos que necesita llegar es llegando a unos acuerdos con los árabes y con el pueblo palestino. O sea, la paz no puede llegar solamente desde la perspectiva de Israel. La paz tiene que llegar desde la perspectiva de Palestina, de los palestinos que están allí. Una de las conversaciones que han estado hablando la nación americana, la ONU, el mercado común europeo y todos estos países es que el acuerdo que debe de llegar los palestinos e Israel
es un estado palestino desmilitarizado, pero con Jerusalén como su capital. Lo que esto quiere decir es, mira, que Israel acepte que Jerusalén sea la capital de los palestinos, pero que por otro lado los palestinos entreguen todas sus armas y va a ser un país independiente, pero sin armas. Y el otro aspecto que quieren estas naciones que están buscando el acuerdo es que la ciudad de Jerusalén, la vieja, sería designada zona internacional, que fuera una zona internacional, que todos pudieran ir a ese lugar. A cambio, a Israel, si llega a un acuerdo de esta índole, dándole la independencia a los palestinos, dándole a Jerusalén como capital y que sea una zona internacional, el plan consistiría en que el mundo árabe reconociera el Estado de Israel. Reconociera el Estado de Israel. Esto quiere decir es que todos los árabes acepten que Israel es un Estado y que sea aceptado y es necesaria la autonomía de Israel. Y esto sucederá a partir de su readmisión en la familia de las naciones y que sea reconocido por un Estado. Y eso es lo que están pidiendo. Por un lado, a los palestinos un Estado independiente con Jerusalén como su capital, pero que sus almas sean entregadas, y por otro Estado que los árabes entiendan que Israel es un Estado, es una nación, y que la admitan y que la incluyan como una nación y que se respete como una nación que es. Conforme a estos textos, yo le estoy dando todo esto y le estoy hablando todo esto, porque conforme a estos textos bíblicos, va a llegar un momento para que los israelitas puedan hacer su santuario, sea el templo o sea el tabernáculo, cuando ese santuario esté allí, según el capítulo 11 de Apocalipsis, y esté allí y ellos puedan rendir la adoración de los sacrificios y las ofrendas. No obstante, Jerusalén va a estar en manos de los gentiles. Eso es lo que dice ahí, que en Jerusalén fue entregada a los gentiles y que ellos van a hollar la ciudad santa 42 meses. Bueno, con esto yo puedo deducir que lo que han tratado la ONU, las Naciones Unidas, Estados Unidos, el mercado común europeo de buscar la paz entre Israel y los palestinos, este hombre que se está esperando, que ya tiene que estar en algún lugar en acción, este es el hombre que va a venir, va a ser el intermediario, el mediador, que va a lograr convencer a Israel y convencer a los palestinos en un mutuo acuerdo. Y naturalmente en estos acuerdos se ganan cosas y se pierden cosas. Si Israel pretende no perder nada, nunca van a llegar a la paz. Y si los palestinos pretenden no perder nada, nunca van a llegar a la paz. Pero ya ellos están hastiados de la guerra, ellos ya están hastiados de los conflictos, ellos están hastiados del dolor, de la tristeza, de la mortandad, y van a tener que sentarse en una mesa a dialogar y llegar a un acuerdo de paz. Yo creo que entre lo que van a llegar a acuerdo es que, y esto va a sonar duro a tus oídos, simplemente yo estoy interpretando, es que los israelitas van a ceder a Jerusalén. ¿A cambio de qué? Bueno, yo voy a dar a Jerusalén para que sea una zona internacional y alguien la dirija, pero que a mí me permitan en el monte Moria hacer el santuario. Y naturalmente, como allí está la mezquita, pues allá hay una zona al lado de esa mezquita que puede hacerse el templo o el santuario. Y ellos van a hacer su santuario. Parece una locura, parece algo raro, pero conforme a lo que dice este texto, ellos van a tener su santuario, pero a la misma vez Jerusalén va a estar en manos de los gentiles. Y van a ser 3 años y medio. Otra cosa que va a ocurrir en ese tiempo bien interesante, y es que mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 11. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Hermano, 3 años y medio también.
Yo creo que lo del pacto de paz y el santuario son los primeros 3 años y medio, y los 2 testigos son los primeros 2 años y medio. Digo, 3 años y medio también. Estos 2 testigos, hay muchas especulaciones. Hay muchos que dicen que es Elías y Enoc, y hay quien dice que es Elías y Moisés. La Biblia claramente dice que Elías viene, y Elías viene antes del día grande del Señor. Por tanto, Elías viene antes de la gran tribulación. Junto con Elías va a venir otro personaje. Si es Enoc, yo no lo sé. Y si es Moisés, tampoco lo sé. Aunque tengo que admitir que cuando Jesús se transfiguró, las 2 personas clave que estaban allí eran Elías y Moisés. Ahora, estos 2 hombres van a estar predicando en cilicio, en saco. Y van a estar predicando 3 años y medio. Hermano, esto es bien interesante. Porque una de las características de este último tiempo, y ya cuando llegue el tiempo final, claro, es los falsos cristos, los falsos profetas y los falsos que van a haber. No obstante, en Israel se van a levantar 2 hombres vestidos de cilicio en ese tiempo que empezarán a predicar durante 3 años y medio. Ellos estarán proclamando un mensaje durante 3 años y medio. ¿Cuál es el mensaje que estos 2 hombres van a estar predicando? Simple y sencillamente, el evangelio de Jesucristo. Le dirán al pueblo de Israel, le dirán a los judíos, le dirán a todos los líderes religiosos que Jesucristo, aquel Jesús que vino hace 2000 años atrás, era el Cristo. Que aquel fue el verbo hecho carne, que aquel fue el enviado de Dios y aquel era el Mesías prometido. Y ellos van a hablar esta palabra con denuedo. Quiero hablar otros textos para dar un énfasis porque me interesa este énfasis. Dice que estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueve los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, que es de 3 años y medio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién es esta bestia que sale del abismo? Esta bestia que sale del abismo es el anticristo, que ya está en poder, pero ellos van a estar predicando un mensaje evangelístico del evangelio de Jesucristo, diciéndole al mundo que hay perdón de pecado, pero que el perdón de pecado está en Jesús. Y diciéndole a Israel, ustedes mataron al justo, ustedes mataron al Salvador del mundo, ustedes no reconocieron la visitación de Dios. Eso va a ser tremendo, hermano, porque una de las características que va a haber es que en ese tiempo el pueblo de Israel van a reconocer a Elías. Van a saber que uno de esos profetas es Elías. Y ellos están esperando a Elías. Ellos saben que Elías viene. Y cuando estos hombres aparezcan, ellos los van a confrontar y le van a preguntar acerca de cuál es su mensaje. Y cuando Elías se pare firme y les diga que el mensaje es el evangelio de Jesucristo, entonces ese pueblo va a ser impactado en sus corazones. Por eso es que la Biblia claramente establece que en el último tiempo va a haber un avivamiento al pueblo de Israel y todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque muchos oirán ese mensaje y creerán en ese mensaje profético. Pero no solamente ellos van a hablar a Israel, ellos van a hablar al mundo entero. Van a hablarle al mundo entero. Por ejemplo, le van a decir a los musulmanes, Alá ni Mahoma son los profetas, Mahoma no es el profeta ni Alá es Dios, Jehová es Dios. Y le dirán al hindú que salgan de su idolatría.
Y le dirán al budista que salgan de su descanso. Y le dirán a los judaizantes que salgan del judaísmo y que todos vengan a Jesucristo. Que Jesucristo es el Salvador del mundo. Aleluya. Dice el versículo 8. Y sus cadáveres. La bestia sale y los va a matar. El anticristo los va a matar. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto es en Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Hermanos, es tremendo porque cuando esta profecía se escribió no existía ni la televisión, ni la internet, ni los satélites, ni los teléfonos a grandes lugares. En cambio aquí dice que todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Lo va a ver el mundo entero. Pero ellos estarán 3 años ahí y medio predicando acerca de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Como estuvo Pablo predicando, así estos hombres van a estar predicando en este tiempo. Ahora, vuelvo y reitero, los primeros 3 años y medio de esas 7 semanas, se va a poner el santuario, va a haber un acuerdo del pueblo de Israel con los palestinos y el anticristo es el hombre que va a estar gladiando como el intermediario para que ese acuerdo se firme. Y entre lo que vemos es que la tierra de Jerusalén va a ser dada nuevamente a los gentiles, no serán los israelitas los que tengan el dominio y será pisoteada y hollada por 3 años y medio. En ese mismo periodo de tiempo hay 2 hombres vestidos de silicio que estarán predicando el evangelio de Jesucristo. Y cuando los judíos oigan ese mensaje y ellos reconozcan que ese es Elías, el que había de venir, y Elías los esté confrontando con esa verdad, muchos del pueblo de Israel se volverán a Dios. Y empezará un avivamiento espiritual donde concluye con lo que Pablo dice, y todo Israel será salvo. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Mire, entonces, cuando el anticristo, a la mitad de la semana, el anticristo ya estaba, ese hombre pecado estaba, pero a la mitad de la semana, entonces vendrá contra estos 2 hombres y los matará, y ellos estarán siendo exhibidos, y todos los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué habían atormentado? Porque estaban poniendo el dedo de seguridad y de verdad sobre toda falsa religión, falsa doctrina, falsa enseñanza, falsa estructura, y estaban proclamando el evangelio eterno, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todas esas religiones, como los musulmanes, como los hindúes, como el budismo y aún la iglesia católica, será señalada por haber desvirtuado el evangelio de Jesucristo. Y todo el mundo, cuando maten a estos 2 hombres, entonces se van a alegrar, como quien dicen, estos eran unos estorbos, hablando cosas y diciendo cosas, y ellos nos estaban molestando con ese mensaje. Pero la Biblia dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Hubo la resurrección de todos hombres y todo el mundo vio esa resurrección, hermano. Va a ser un momento glorioso. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Vieron la resurrección y vieron cuando fueron subidos en una nube al cielo para estar con el Señor. Y en aquella hora hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¿De qué ciudad? De Jerusalén. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Murieron 7,000 hombres. Y los demás se atemorizaron y le dieron gloria al Dios del cielo. Pero no es que se arrepintieron. Es el temor que les provocó ver todo lo que estaba ocurriendo. Hermano, esos van a ser tiempos tremendos. Después de estos 3 años y medio, que Elías dé su mensaje, dice,
porque Elías va a preparar el día grande y temible de Jehová. Luego entonces es que ocurre la obra del arrebatamiento y viene la ira de Dios, lo conocido como la gran tribulación y la manifestación del anticristo sobre este mundo. De manera que estamos viviendo un tiempo hermoso, maravilloso. La iglesia que esté alerta a las profecías y esté vigilante, porque cosas están ocurriendo y aunque no la estamos palpando actualmente, ni la estamos viendo por estar aquí en nuestro Puerto Rico sin ver otra frontera, pero miren, hermanos, ya los judíos están bregando para el santuario. Ya la Unión Europea están llegando a acuerdos, ya están buscando la solución de paz y seguridad para Israel y para los palestinos. Ya todos los utensilios que van en el santuario se están preparando. De manera que todo el panorama bíblico nos está señalando que los tiempos finales ya están viviéndose aquí en la tierra. Vamos a ver cosas tremendas y maravillosas durante esta década. Ya después del 2013 muchas cosas más ocurrirán y las veremos, las vamos a palpar nosotros mismos y reconoceremos que son los tiempos que el Señor habló. Los últimos tiempos, los tiempos donde vamos a ver cosas tremendas. Hermano,